Bienvenidos a mi canal de YouTube. Sería muy importante para mí que te suscribieras, que actives la campanita de notificaciones y puedas darle like si te gusta. Si no te gusta, dale un like. Comenta lo que entiendas, cualquier pregunta, sugerencia, me la puedes dejar por ahí. Y hoy vamos a hablar del caso de los presos políticos de Venezuela. La Red Humanista por Latinoamérica reitera la condena al gobierno de Nicolás Maduro por el tema de la libertad de los presos políticos en Venezuela. Lo que se denominan presos políticos y las condiciones en las que se encuentran estas personas que han sido detenidas por temas de oposición. En este caso hay que recordar que Venezuela es un país que tiene una crisis política, social, económica y en muchos aspectos debido a que la base de su economía es el petróleo, entre otros muchos recursos naturales que tienen, pero montaron todo lo que es un estado, un país encima de una sola industria petrolera. Y en este mundo globalizado cualquier situación puede afectar un sector de una economía de un país, y lo que se llama la diversificación de la economía, tener opciones, es muy importante para que un país no colapse o un país no vaya a una situación difícil como la que está afrontando Venezuela con ya lo que sería crisis alimentaria. Entonces, el detonante para que la Red Humanista por Latinoamérica haga estas peticiones es el hecho de que el diputado Juan Requesens, que había estado vinculado al atentado con drones que había sufrido Hugo Chávez en el 2018, pues fue entonces, al tener este beneficio del arresto domiciliario, Juan Requesens, y estar vinculado a un tema tan complicado como un atentado, pues otros presos que tienen condiciones un poco diferentes a esta, que están en condiciones quizás acusados de cosas menos complicadas, están ahora junto con sus abogados, sus familiares, reclamando lo que sería que el gobierno de Nicolás Maduro le otorgue ese mismo beneficio o que flexibilice el tema de lo que ellos denominan persecución política. En este caso, hay que recordar que anteriormente a esto, la Comisión de Política Interior del Parlamento de Venezuela había sesionado en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, buscando quizás hacer un poco de presión a lo que ya estaban detenidos, que en ese momento se entendía que estaban sobre un poco más de 50 presos políticos y cerca de 130 presos normales. ¿Y qué alegaban ellos? ¿Cuál es el alegatorio general, tanto de todos los sectores, familiares, víctimas, abogados y ahora y la Red Humanista para Latinoamérica, que está en este tema vinculado? Pues alegan que hay violación a los derechos humanos por el tema de no haber trasladado las víctimas a los tribunales después de haber sido detenidos, sino que se mantiene mucho tiempo en encarcelamiento sin procesar. Entonces, al no haber el debido proceso y no tener una acusación formal, entonces se entiende que esto es una franca violación a los derechos de estos ciudadanos que están apresados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en la sede de lo que sería el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que también se conoce como el ICOIDE. Y ahora este pronunciamiento de la Red por Latinoamérica, la Red Humanista por Latinoamérica, pues viene a renovar lo que sería esta lucha de aquellos presos que están en Venezuela denominados políticos, y los reclamos de estos puntos que estamos hablando, que son por una parte el tema del traslado, por otro el tema de la atención médica,
la alimentación. También alegan que muchos de los presos, sus pertenencias se han desaparecido. Y entonces están ahí sin alimentación, sin alimentación adecuada, sin atención médica, aquellos que se han enfermado. Están muchos aislados que no se les permite ver familiares y abogados. Y esto es parte de los reclamos de lo que están haciendo tanto los presos, sus familiares, abogados y la red humanista. Por otro lado, tenemos que un caso que ha ocurrido en Haití, en donde pues ha sido el presidente del colegio de abogados de Haití, ha sido asesinado en las aceras de su casa con 15 disparos. Lo que estamos hablando de un asesinato que es parte de la ola de violencia que vive nuestra vecina isla de Haití, lo cual se ha constituido en un nuevo escándalo para el gobierno haitiano y que, este asesinato se suma a toda la violencia y toda la crisis social que vive nuestro vecino Haití. Y en este sentido, nosotros como país, que estamos en varios procesos con temas migratorios, comerciales, temas de salubridad, que todavía no se da un vuelco definitivo a aplicar una política efectiva, porque la migración haitiana es fundamental para la mano de obra de la República Dominicana. Entonces, tenemos que la República Dominicana no se termina de formalizar en cuanto a el tema laboral, en cuanto a los temas impositivos, y eso hace que parte de los sectores que son los más beneficiados por la mano de obra haitiana, que en esencia son dos, podríamos decir, en primer lugar la agricultura, luego estaría la construcción y por otro lado el turismo y la minería. Estas cuatro industrias están basadas, montadas en lo que es la mano de obra haitiana. Y de no estar formalizado todo esto, lo que está pasando es que los que dirigen estas industrias no quieren formalizarse porque pueden pagar menores salarios a estos inmigrantes que no están de una forma legal y de esa forma pues obtener más beneficios. Pero todo el sistema económico, todo el sistema laboral de la República Dominicana, todo lo que sería el sistema de fondos de pensiones, cuando existe una gran cantidad de negocios informales, negocios que no cotizan al Estado, que en todo caso son una franca violación de impuestos, tanto del inmigrante como del empresario, negocios que no pagan servicios de salud, negocios que no, empleos que no pagan este tipo de formalidades que tiene el Estado, un plan de pensiones con cuáles fondos la banca también puede hacer negocios, se nutre para poder inyectarle al sistema financiero de un país durante un tiempo recursos suficientes para mantener una estabilidad macroeconómica y para mantener las tasas crediticias bajas. Estamos hablando de todo lo que implica un empleo formal para una economía. Entonces, tener tanta cantidad de empleo informal cuando las convulsiones en nuestra vecina isla de Haití son inmensas, entonces todo lo que es el desarrollo económico del país. Pero esto le conviene a unos cuantos. Este caos no es fortuito. Este caos le conviene a quienes encabezan esta industria. Tengo que sacar la industria turística. Tengo que hacer un punto y aparte aquí. Porque la industria turística no es
informal. No es, es la única de las industrias que estamos mencionando aquí que tiene formalidad, que si tiene un inmigrante contratado, lo tiene contratado de forma legal. Entonces, las demás industrias, al ser tan grandes, cualquier persona puede tener una finca y desde ahí producir informalmente, o cualquier maestro constructor tener un pequeño negocio y tener 2 ayudantes o 3 que sean haitianos. Es más fácil para estas 2 industrias la informalidad, para la construcción y para lo que sería la agricultura informal. Por eso quiero la minería y lo que sería el turismo, sacarlo del tema que estamos hablando, del grueso de mano de obra informal haitiana que existe en República Dominicana. Y eso quiero resaltarlo porque al yo mencionar la lista de estos 4 sectores de la economía que tienen gran parte de sus trabajadores que son extranjeros, no solo haitianos, pues hay una gran diferencia entre uno y otro. Uno que sí rinde, uno que sí está formalizado, como son la minería, como es el turismo, y otros que todavía no se ha podido formalizar, lo cual sigue siendo un escollo para la República Dominicana y sigue siendo también un gran problema para Haití, por muchas razones. Porque un inmigrante que va y trabaja 10, 15, 20 años en otro país, cotizando en ese país, puede tener una pensión de ese país, como lo tienen dominicanos que trabajaron 20 años a Estados Unidos como ciudadanos formales y hoy gozan de una pensión norteamericana. Es lo mismo. Este fenómeno no se da por la informalidad. La formalidad nos beneficia a todos porque es el respeto a las reglas, respeto al pacto social y respeto a las normas.